En esos días, y llegando el momento, haré que Judá y Jerusalén vuelvan del cautiverio. Entonces reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas, porque ellas esparcieron entre las naciones a mi pueblo Israel, y repartieron mi propia tierra. Echaron suerte sobre mi pueblo, entregaron a los niños a cambio de una prostituta, y vendieron a las niñas a cambio de vino para emborracharse. ¿Qué tengo yo que ver con ustedes, Tiro y Sidón, y con todo el territorio de Filistea? ¿Acaso quieren vengarse de mí? Porque si ustedes se vengan de mí, muy pronto haré que su merecido recaiga sobre su cabeza. Porque ustedes se llevaron mi plata y mi oro, y todas mis cosas bellas y hermosas, y las metieron en sus templos. Además, a los hijos de Judá y de Jerusalén los vendieron a los griegos, para alejarlos de su tierra. Por eso yo los traeré de ese país donde los vendieron, y a ustedes les daré su merecido. Venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, que son una nación lejana, porque yo, el Señor, lo he dicho. Proclamen la guerra entre las naciones, despierten a los valientes y acérquense. Vengan todos los hombres de guerra, tomen sus azadones y sus hoces, y con ese metal hagan espadas y lanzas, porque que saque el débil fuerza de flaqueza. Y ustedes, todas naciones vecinas, júntense y vengan, reúnanse. Yo, el Señor, haré que tus fuertes acudan a este llamado. Que se despierten las naciones y suban al valle de Josafat. Yo voy a sentarme allí para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen mano a la hoz, que la mies ya está madura. Vengan acá, que el lagar está rebosante. Llenen las cubas, que ya es demasiada la maldad de ellos. Son muchos los pueblos en el valle de la decisión, porque ya se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas opacarán su resplandor. Desde Sión el Señor lanzará un rugido, desde Jerusalén dejará oír su voz. Los cielos y la tierra se estremecerán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén les será una ciudad santa, y ningún extraño volverá a pasar por ella. Cuando llegue ese momento, los montes destilarán mosto, por las colinas fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. En la casa del Señor brotará un manantial que regará el valle de Sittim. Por causa de la injuria inferida a los hijos de Judá, Egipto será destruido, y Edom quedará hecho un desierto desolado, pues en su tierra derramaron sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, lo mismo que Jerusalén por todas las generaciones. Y el Señor limpiará la sangre derramada, la cual no quedará sin castigo, y el Señor habitará en Sión. Amén. Amén. Esa es la palabra del Señor en Joel capítulo 3. En ese pasaje también estará la reflexión de esta ocasión. Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de hoy, domingo 24 de mayo. Le damos gracias al Señor por su fidelidad, porque Él ha sido bueno y porque nos permite pues tener este tiempo, apartar este tiempo para alabar, glorificar el nombre de Dios y escudriñar sus escrituras también. Bienvenidos cada uno de los que ya está presente a esta transmisión, y los que se van agregando, pues también esperamos contar con cada uno de ellos. Dios les bendiga y preparémonos nuestro corazón y nuestra mente para este tiempo. Vamos a cantar una alabanza muy, muy hermosa, un himno muy precioso, 378, Noble Sostén. El Señor es nuestro sostén, Él es la esperanza que nosotros necesitamos en cualquier circunstancia. Noble sostén
mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas viva, tiene paz y sostén. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, y a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú derrotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Una vez más el coro. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Así es, Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, porque tú eres esa esperanza para nuestras almas, para nuestro espíritu, para nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo dedicamos y lo ponemos en tus manos, Señor, para que sea de bendición para cada uno de los hermanos que se hará presente y para gloria de tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios que no nos abandona, no nos desampara, Señor, y siempre estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque aún en estas circunstancias no tenemos la limitación de poder comunicarnos contigo y poder tener este tiempo para glorificar tu nombre, Señor. Lo podemos hacer de esta manera, Señor, y también queremos disfrutarlo y aprovecharlo también, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos presentes, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestra mente para lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a un saludo pastoral. ¿Qué tal? Buenos días. Es una gran bendición poder transmitir este programa dominical.
a todos los que ya están en sintonía, pues un saludo, un abrazo muy, muy fuerte, y yo creo de que este es el día que ha hecho el Señor para que lo gocemos, lo disfrutemos en Él. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a estar alimentando nuestra vida espiritual. Esperamos entonces de que al finalizar esta transmisión, pues todos podamos sentirnos fortalecidos en el Señor. Reciban entonces de mi persona un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque a través de la red social nosotros nos podemos alegrar en la salvación de nuestro Dios. Y algo muy importante es que en medio de los conflictos y aflicciones que vienen a nuestra vida, nosotros podemos alzar el pendón en el nombre de nuestro Dios. Y algo muy importante es que Dios siempre concede las peticiones de sus hijos. Es por eso que en este momento reciban ustedes un saludo muy especial, muy cariñoso de parte del Consejo de la Iglesia. Ustedes saben que siempre el Consejo ha estado anuente, ha estado atento pues a la situación en que estamos viviendo y siempre velando por la Iglesia Luz y Verdad. Reciban también un saludo muy especial también por parte del equipo pastoral, hermano Oscar, su servidor, hermano Wilkin. Les deseamos a cada uno de ustedes toda clase de bendición y esperamos que este programa sea un programa de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros, pero también de mucha edificación, ya que estamos viendo este libro de Joel, de los profetas menores, con una enseñanza tan especial para cada uno de nosotros. Y un saludo también para nuestra audiencia. Sí, yo creo de que tenemos algunos problemitas ahí con nuestra hermana Kat. No sé si podrías habilitar tu micrófono, hermana Solveig. Hermana Solveig, podrías habilitar tu micrófono y vamos a ver que sí se escucha ahí. No sé si puedes ya hablar y habilitar tu micrófono. ¿Sí? No tenemos sonido. Vamos a ver si podemos arreglar esto y vamos a pasar quizá al siguiente punto, ¿sí? Ahí nuestro hermano Luzbardo, quien es el que está llevando el control de esto, pues nos dirá entonces a quién le corresponde. Creo que es el hermano Oscar. Buenos días, hermano Oscar, ¿le escuchamos? Buenos días, hermanos y queridos amigos que nos siguen desde distintos lugares también. Nuestro saludo ha de ser bastante generalizado porque saludamos a la Iglesia Luz y Verdad, pero también a nuestros hermanos que nos siguen de otras latitudes. Así que estamos conscientes de que nuestra audiencia es más amplia y por eso es que les damos este saludo fraternal. Yo me reservé mi saludo hasta este momento después de la participación de Sol, pero ya se va a arreglar ese asunto, ya vendrá enseguida. Quiero explicar que el día de hoy vamos a escuchar una presentación pregrabada de la exposición del capítulo 3 de Joel y tenemos algunas preguntas que siempre diseño para agudizar un poco el sentido y ponerle atención al texto.
El día de hoy no vamos a hacer una discusión, mis queridos hermanos del equipo pastoral. El día de hoy vamos a presentar esa media hora de exposición, de reflexión desde el capítulo 3 de Joel. Y después vendrá Sol, después vendremos con unas reacciones. Yo quisiera suplicarles que podamos interactuar. La invitación a reaccionar a la exposición no es solamente para los que estamos en el equipo de esta transmisión, sino a todos nuestros hermanos participantes que tienen ahí la opción de hacer un comentario. Pueden escribir algún comentario de 2, 3 renglones, de tal forma que sintéticamente nosotros podamos también apreciar y tal vez comentar un poco las reacciones de nuestros seguidores. Así que yo espero también una reacción de mi equipo pastoral, de cómo ven la temática y cuáles son los desafíos que nos presentan. Así que estamos listos. Mi querido Luzbardo ha hecho una buena presentación y nos quedamos con palabras oportunas de esperanza desde Joel capítulo 3. Muy buenos días. Hemos llegado a esta fecha, 24 de mayo, con la esperanza y con la confianza de que la palabra de Dios nos está acompañando en este tiempo de crisis. Hemos invitado a nuestra reflexión al profeta Joel, un profeta que fue contemporáneo de Jeremías y de Sofonías, y por eso hemos estado haciendo algunas alusiones a Lamentaciones también que Jeremías escribió en estos tiempos. Hemos visto en Joel capítulo 1 cómo nos ha ayudado en estos tiempos de crisis a entender que el lamento, que la queja dirigida a Dios con las preguntas correctas, con la actitud correcta, es un recurso para los creyentes. Para digerir la fe en medio de crisis necesitamos ese proceso de lamentarnos de situaciones pasadas que ya no estamos disfrutando en estos tiempos de tantas restricciones. En el capítulo 2 de Joel estuvimos este jueves meditando en estas palabras oportunas de salvación. Como Dios, nuestro Dios, que es un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo, no disfruta de este sufrimiento que su pueblo está llevando. Dios sufre con su pueblo, pero ¿por qué lo permite? Porque Dios tiene un propósito, quiere salvar a su pueblo. Dios no quiere solamente que el pueblo pase la crisis, sino que en el proceso logre alcanzar Dios sus propósitos que tiene para nosotros en estos tiempos de crisis. El capítulo 2 nos mostró un Dios misericordioso que nos lleva en un proceso que intensifica la crisis, pero que Él surge como la esperanza, surge como el Dios salvador que invita a la conversión verdadera, no externa, sino interna del corazón. Preciosas lecciones aprendimos el día jueves de esta semana que pasó. Hoy que estamos iniciando una nueva semana, estamos en el capítulo 3 de Joel. ¿Y qué vemos nosotros en Joel? Vamos a tener una reflexión a través de algunas preguntas que siempre hago para dirigir la reflexión y ver en el texto pues lo que Dios nos quiere transmitir. Veo aquí en el capítulo 3 palabras oportunas de esperanza. La palabra esperanza va a ser, como veremos ya al examinar el contenido, tan importante para pasar una crisis. Cuando en una crisis mantenemos por la fe la esperanza, esa esperanza viva que encontramos en Dios, entonces tenemos la posibilidad de superar cualquier crisis que nosotros tengamos. Si nuestra fe bien alimentada nos mantiene esa esperanza en un Dios maravilloso que restituye y que es misericordioso y que siempre nos invita a una conversión verdadera. Palabras oportunas de esperanza en el capítulo 3 del libro de Joel. Les invito, si tienen a la mano su Biblia, o estar atentos a la palabra bendita de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios hoy? Las preguntas que he diseñado y que me gustaría que
las reflexionaran y preparara cada cual una respuesta en su mente. Pregunta número 1. ¿Qué o quién es la esperanza de un pueblo en crisis de vida o muerte? En una crisis de vida o muerte, el pueblo de Dios tiene esperanza. Ahora, ¿su esperanza es en algo o en alguien? Y yo creo que vamos a eliminar la respuesta de una esperanza en algo. No, nuestra esperanza tiene que ser alguien. ¿Quién es ese alguien? El Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el que todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Qué maravilloso confiar en un Dios que es espíritu y que no nos abandona y está en todo momento con nosotros. Así que esta es la primera pregunta. ¿Qué o quién es la esperanza de un pueblo en crisis de vida o muerte? Pues eliminemos el qué. Nuestra esperanza no es algo, no es una cosa, no es un recurso material, económico. Nuestra esperanza es un personaje todopoderoso y ese es nuestro Dios. Bueno, pregunta número 2. ¿Cómo Joel cumple el dicho popular? Dios tarda, pero no olvida. Hemos manejado algunos dichos que por cierto, son la sabiduría popular. La gente dice cosas y muchas veces la experiencia de la vida hace que la gente, por la observación, de pronto acuñe pensamientos que resultan ser muy sabios. Y esto es cierto. Dios tarda, pero no olvida. Dios no se olvida de su pueblo. Y a veces uno como pueblo de Dios, como hijo de Dios, pudiera experimentar un poco de incertidumbre cuando de pronto Dios no responde. En medio de crisis estamos, Señor, Señor, actúa, respóndenos, y parece que Dios no escuchara o que se tardara tanto y estamos un poco a veces desesperados. Pero qué bueno es que la sabiduría nos enseña que Dios a veces se toma su tiempo, pero no nos olvida, no nos olvida. ¿Qué es el hombre y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que te acuerdes de él? ¿Recuerda el Salmo 8? El Salmo 8 nos habla de cómo Dios se acuerda de sus criaturas y no las abandona y no las deja. Pero ¿cómo el capítulo 3 en Joel cumple este dicho popular? Dios tarda, pero no olvida. Creo que vamos a verlo en el proceso. Y la pregunta número 3, que es más al texto también: ¿cómo Joel 3 nos presenta el amor y la justicia de Dios, que son dos atributos aparentemente incompatibles? Y explico eso. A veces el amor y la justicia de Dios aparentemente no son compatibles. Y hay mucha gente que le cuesta entender que el Dios de amor es justo, tan justo que no pasa por alto el pecado. Pero por otro lado, también Dios, siendo justo y recto, no deja de mostrar misericordia y amor a su pueblo, a sus hijos cuando están en crisis. Algo de eso vamos a encontrar en el proceso. Así que vamos a las palabras oportunas de esperanza. En la Biblia, capítulo 3 de Joel, versículo 16, encontramos este pensamiento en donde está nuestra palabra clave. Dice Joel 3:16, mírelo usted en su texto: y Jehová rugirá. ¿Quiénes rugen? Los leones. Sí, son temibles los leones. Un rugido de león y uno sale huyendo. Pero aquí se presenta a Dios como el Dios que viene no para atacar a su pueblo, sino para defenderlo, como veremos cómo él defiende a su pueblo de los enemigos que le han hecho mal a su pueblo. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Jehová será, y note que es futuro, esto es escatológico, esto es hacia el horizonte del porvenir. Dice, Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Yo le he puesto un color diferente aquí a Sión, Jerusalén e Israel, porque la interpretación de las profecías desde el Nuevo Testamento requiere la conciencia, el conocimiento de las metáforas y las tipologías que hay en el Antiguo Testamento para hacer una
interpretación, con una teología progresiva. La revelación de Dios es una revelación progresiva. Entonces, en tiempos de Joel, estas palabras tuvieron un sentido, pero siendo profecía, anticipan cosas futuras. Por lo tanto, vamos a echar mano de ciertos elementos hermenéuticos. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Y hay ciertos principios que veremos al final de cómo interpretar Joel, porque hasta ahorita estamos describiendo qué dice Joel. Y estamos tratando de entender este trato de Dios con un pueblo dividido, porque Joel está profetizando al reino del sur, a Judá y su capital Jerusalén. Y aparte es el norte y aquí está el pueblo dividido, pero no deja de ser el pueblo de Dios, es Israel. Y entonces, tanto Sión, Jerusalén, como Israel son lugares topográficos, es un monte, una ciudad, una nación que tienen un sentido tipológico y que desde el Nuevo Testamento tenemos que entender que cuando habla de Israel, hay un nuevo Israel. Cuando se habla de Jerusalén, son tipos es tipo Jerusalén de una nueva Jerusalén. Y Sión también es un tipo de la vida eterna y de algo posterior. Así que tanto Sión como monte, Jerusalén como ciudad e Israel como país son tipos de un pueblo superior, de una ciudad celestial y de una eterna comunión con Dios que está allá en el horizonte escatológico. Entonces, para entender la profecía necesitamos entender estos elementos de la tipología. Hablaré un poquito en adelante de ese tema. Pero aquí, ¿quién es Dios? Es la esperanza de su pueblo, es la fortaleza de su pueblo. Por eso aquí mi tema es palabras oportunas de esperanza. Palabras oportunas de esperanza. Qué bueno en medio de una crisis de vida o muerte, de tanta zozobra, de tanta incertidumbre, saber que Dios es nuestra esperanza. Ahora, las preguntas, ¿recuerdan las preguntas? Tratemos de profundizar un poquito. ¿Qué o quién es la esperanza de un pueblo en crisis de vida o muerte? Aquí vamos a ver qué dice el texto. En primer lugar, vemos que Jehová, en los primeros 3 versículos, es el Dios justiciero. Es el Dios que va a hacer un juicio y va a hacer la justicia divina. Miremos qué dice el texto. Joel capítulo 3, del 1 al 3. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas, las naciones estas, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Entonces, estos 3 versículos nos están mostrando a un Dios justiciero, a un Dios que elige un lugar, Josafat, el valle de Josafat, como el lugar en donde va a llevar a las naciones para hacer cuentas, para hacer justicia. Dios, a pesar de que Él permitió la dispersión, de cómo el pueblo de Israel fue llevado a la dispersión cautivo, fueron vendidos los niños, fueron vendidas las mujeres, unas fueron a dar a Grecia, otros fueron a dar a Egipto, y entonces el pueblo de Dios fue así maltratado, y estas naciones Dios las va a reunir para hacer un juicio. La justicia de Dios llega. ¿Cuándo llega? Aquí es en donde nos duele un poco las tardanzas de Dios. Y uno dice, ¿por qué se tarda tanto? Hay varios profetas como Habacuc que dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Dios? Veremos la injusticia y veremos estas situaciones.
Sí, hay un lamento, hay una queja y pregunta a Dios el profeta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a cambiar estas cosas? Entonces, sí, muchas veces sentimos que Dios se tarda, como que su justicia no llega cuando uno la quisiera así, como al servicio de la carta. Uno quisiera pronto que Dios actuara y que pusiera en cintura a aquellos que se están portando mal y que viniera en rescate de los que sufren, las víctimas que están bajo opresión, bajo ofensa. Hay tanta gente que está sufriendo el despotismo de jefes, incluso de padres de familia que están maltratando a su familia, y entonces aquí Dios tarda pero no olvida. Así que la esperanza de un pueblo en crisis, una crisis de vida o muerte, es Jehová y su justicia. Como vimos en el pasaje, Dios es un Dios justiciero. También aquí en los versículos del 4 al 8 vemos a Jehová, el Dios vengador. Fíjese usted, la venganza. La venganza no es buena, dice. Mata el alma y la envenena, dice un personaje por ahí. Pero vaya, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la venganza? Pues mire que Jehová, siendo Dios, Él es un Dios vengador. Y como que no sonara bien eso, ¿verdad? Que Dios sea un Dios vengador, pero mire qué dice la palabra en Joel capítulo 3, versículos 4 al 8. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Y todo el territorio de Filistea. Esos son enemigos del pueblo de Israel. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Jehová aplica la venganza. Y esto nos hace recordar que el Nuevo Testamento nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré, dice la palabra. Ya vamos a ver esos textos, pero vaya, entonces, ¿quién es la esperanza de un pueblo que está en crisis de vida o muerte? Dios. Dios es la esperanza, porque Él es un Dios de justicia, y Él es el que hará la venganza de los oprimidos, de los que sufren la opresión de otros poderosos. Si estamos sufriendo como país, por ejemplo, tercermundista, y hay países poderosos que tienen recursos y que de pronto hemos sido víctimas tal vez de cómo países latinoamericanos nos hemos convertido en el basurero de la basura tóxica que vienen de otros países poderosos que no quieren tener esa basura allá y la traen por acá. ¿Han oído quejas como esas? Pues sí, existe esta opresión y este aprovechamiento de los pueblos poderosos ante los pueblos débiles, y en otros contextos más estrechos, como la familia, como la empresa, es posible que hayan personas también déspotas que estén oprimiendo a los débiles, a los que tal vez no tienen voz, o por el temor de no perder un trabajo tienen que soportar la dureza de personas malas, y dan ganas de vengarse, y dan ganas de hacer justicia con nuestra propia mano. Pero a los cristianos no nos está permitido eso. ¿Por qué? Porque hay un Dios que es justo, y Él a su tiempo cobrará la venganza. ¿Cómo Joel 3 cumple el dicho popular, Dios tarda, pero no olvida? ¿Sí? Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice Pablo, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso de mí es la venganza, yo pagaré, encontré que la cita es una cita del Deuteronomio.
Y fui a Deuteronomio 32, 35, y oiga lo que dice Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. O sea que Dios tarda, pero no olvida. No olvida que tiene que hacer justicia a los débiles, a los oprimidos. También no olvida que tiene que cobrar venganza de aquellos poderosos, malvados, que han hecho daño a la humanidad, que han hecho daño a las personas. Así que estas dos palabras son clave: esperanza y restitución. La palabra restitución es esta actitud de Dios de compensar a las personas que sufren. Las personas que sufrieron o que han sufrido hasta hoy tienen derecho de un respiro, tienen derecho de suspirar por otros aires, por otra manera de vivir. Y Dios, que es justo, va a hacer su justicia. Nada más que nosotros no perdamos la fe, no dejemos de convertirnos genuinamente a este Dios que es nuestra esperanza, y que nosotros no debemos hacer justicia por nuestra propia mano, que debemos dejar lugar a la ira de Dios, porque Él es el vengador, Él es el juez. Nosotros no somos jueces de nuestro prójimo. No haga el papel usted de juez juzgando a las personas. Usted puede aconsejar, usted puede amar, usted puede exhortar, incluso puede amonestar, pero cuidado de asumir el papel de un juez, porque juez hay, es Dios. Él es el justo juez y Él es el vengador, y nosotros no nos está permitido vengarnos. El llamado es que si nuestro prójimo, nuestro hermano tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Haciendo eso, ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Eso hay que hacer. Bien, ¿cómo Joel nos presenta el amor y la justicia de Dios, atributos aparentemente incompatibles? Es de nuestras preguntas de reflexión. El capítulo 3, los versículos de aquí 9 en adelante, vamos a ver cómo se manifiesta la justicia de Dios y cómo este mismo Dios de justicia, que es el guerrero, y es lo que cuesta entender. Hay mucha gente que le cuesta entender cómo en el Antiguo Testamento Dios incita a la guerra. Dios incita a tomar armas. Por ejemplo, Nehemías dirigió la reconstrucción del templo con instrumentos de construcción, pero también de instrumentos de guerra, armamento. En una mano tenían la cuchara para echar mezcla y en la otra mano tenían la lanza para defenderse de los enemigos. Y Dios ordenó eso, y Nehemías dijo: había que armar al pueblo para que se defendiera. Y aquí vamos a encontrar algo como eso. Joel 3 nos presenta el amor y la justicia de Dios, atributos aparentemente incompatibles. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Es o no es compatible la justicia y el amor en un mismo Dios? ¿Podemos aceptar que un Dios de amor castiga el pecado? Porque hay gente que no crea que Dios castigue. No, hay gente que dice: no, si Diosito no castiga, Él es bueno, Él es amor, nunca castiga. Pues déjeme decirle que lamento, pero no es así. Dios, a pesar de que es misericordioso y es amor, Él castiga el pecado. Ahora, ¿cómo, si castiga Dios, cómo podemos defender que Él es amor? Nos cuesta entender que Dios, si es amor, tenga que castigar. Pero vea usted que cuando uno estudia la disciplina de Dios, cuando uno estudia los atributos de Dios, uno llega a esta conclusión: que Dios castiga, Dios disciplina, porque la manifestación más clara del amor genuino es la corrección constructiva. Cuando Dios disciplina, cuando Dios castiga, cuando Dios corrige, está portándose como el Dios de amor, que quiere hijos justos, que quiere hijos correctos. Ahora veamos un poco. En su justicia, ¿qué hace Dios? Dios llama a la guerra. Mire los versículos del 9 al 17.
Versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos y haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí se sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Nota el lenguaje? ¿Qué está haciendo Dios? Dios está incitando a su pueblo a armarse, porque va a guerrear contra estas naciones, que Dios convoca al valle de Josafat. ¿Para qué? Para castigarlos, para hacer justicia, porque estas naciones ultrajaron a Israel, vendieron a los niños, cambiaron a los niños por una ramera, cambiaron a los niños, los vendieron por vino. Mire qué trueque ese. A ver, estos niños acá, 4 niños por esa ramera que está ahí, venga esa ramera para acá, una prostituta, y se dan 4 niños. Y aquel barril de vino, te doy 2 niños de esos israelíes, aquí te los doy por ese barril de vino. ¿Pueden ustedes imaginar ese tipo de trueque? Esta fue una ofensa y a Dios le dolió, y ahora Dios va a hacer justicia. Por eso llama a la guerra y dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque los lleva al valle de la decisión, ahí donde se va a decidir la forma en que Dios va a hacer su justicia y va a cobrar venganza, porque Dios es un Dios justo y solo a Él le corresponde cobrar venganza. Eso es lo que dicen estos pasajes. Bien, en su justicia, sin dejar de ser justo, y porque es justo, Dios llama e incita a la guerra y dice, conviertan las hoces en armas. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Y hay un himno lindo que dice así. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor. El Señor, lo que hizo el Señor en asuntos de justicia no es nuestra mano. No, en asuntos de justicia y de venganza, nosotros tenemos que dejarle todo a Dios, porque Dios es el Dios justo. ¿Qué hace Dios en su amor? En su amor misericordioso, Dios restituye a su pueblo. Miren, los versículos 18 al 20 son pocos, pero hablan de la restitución, de cómo Dios cambia. Recuerda, el capítulo 1 comenzó con la gran plaga de langostas y cómo se acabó el alimento, y de veras qué terrible, pero el capítulo 2, ya el versículo 25 nos habló de restitución. 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero la restitución sigue describiéndose más, y en estos versículos, mire cómo Joel 3:18 hablan de otros detalles de la restitución, la compensación que Dios le va a hacer a su pueblo, un pueblo sufrido, un pueblo lastimado, disperso. Ya los primeros versículos hablan de cómo Dios va a hacer volver a Israel, lo va a volver a reunir como una nación. Ahora, dice el versículo 18, sucederá en aquel tiempo. Note que eso es futuro, note que eso es escatológico. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido,
y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Mire qué lindas expresiones que habrá que desglosar, porque esto está en un lenguaje profético. Y este lenguaje profético reclama algunas modalidades de cómo interpretar la profecía en su elemento escatológico. Algunos elementos de esta profecía fueron cumplidos, fue profecía cumplida, pero muchos de estos elementos son elementos escatológicos por cumplir, que todavía no se han cumplido. Por eso, algunas pautas para la interpretación escatológica, y la otra semana, primeramente Dios, el jueves, estaremos reflexionando una mirada a Joel desde el Nuevo Testamento. Vamos a mirar en retrospectiva desde Apocalipsis, por ejemplo, cómo Joel, la profecía de Joel tiene una proyección, y estas tipologías como Sión, el monte de Sión, la ciudad de Jerusalén, la nación de Israel, tipológicamente nos enseñan detalles de un futuro y de cómo estos lugares solo eran sombras de lo que había de venir, algo superior, porque superior a Israel como nación es el nuevo pueblo que Cristo vino a fundar, elementos que estudiaremos la otra semana. Así que las pautas para una interpretación escatológica son estas. La tipología como clave hermenéutica. Para entender la profecía hay que entender que el Antiguo Testamento tiene muchos tipos que encuentran su antitipo en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer un estudio sobre cómo se ve Sión desde el Nuevo Testamento, aún desde Apocalipsis. Cómo se ve Jerusalén como ciudad desde Apocalipsis. Cómo se ve Israel, el pueblo de Israel, desde aquel libro, el último libro del Nuevo Testamento. Entonces, la tipología como clave hermenéutica para interpretar correctamente. Quien quiera conocer el mensaje de Joel tendrá que entender que hay muchas cosas que no son literales, que son figuradas, que son metafóricas, y las tipologías nos van a dar mucha luz para entender. Otro punto importante como pauta de interpretación es la esperanza, como clave teológica. La esperanza. Hay una teología de la esperanza, y la clave de la escatología es justamente la esperanza. Bien, nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nos restituye porque es Dios de esperanza. Sí, Dios restituye, Dios compensa. Y hablando ya un poco de aplicaciones, mirando la vida, ¿cómo este conocimiento que hemos tenido aquí de un Dios de justicia, de un Dios vengador, de un Dios que restituye, de este Dios que es nuestra esperanza, cómo eso nos desafía a ciertos principios de vida? Hay varios principios aquí para aprender. En primer lugar, ¿estamos confiando en la justicia de Dios o nos dan ganas de hacer justicia con nuestra propia mano? Oh, tranquilos. El profeta Joel nos presenta en el capítulo 3 a un Dios de justicia. Él ama a su pueblo, Él ama a sus criaturas y sufre con sus hijos, los que están en opresión. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en su justicia. ¿Alguna vez ha sido ofendido de tal forma que tiene ganas de vengarse? Cuidado. El profeta nos está presentando un Dios que es vengador. Él tiene su tiempo para cobrar venganza. No estamos llamados a ser vengativos. Nosotros tenemos que dejar lugar a la ira de Dios. Esa es otra aplicación en nuestra vida y en nuestra forma de ser. Así que nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, y mientras tanto, sigamos adelante con este precioso programa. Señor los bendiga, nos seguimos viendo. Que el Señor les bendiga. Yo creo que ahora sí me escuchan. La verdad es que estamos muy agradecidos con el Señor por poder estar, ¿verdad? Nuevamente
este medio en sus hogares. Y bueno, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Me da mucho gusto poder saludarles por este medio. Quiero alabar al Señor con dos alabanzas, ¿verdad? La primera pues habla sobre, como ya en la predicación escuchamos, sobre esa esperanza que el Señor nos da. A mí siempre, bueno, me ha gustado una frase que dicen, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, la alabanza pues habla sobre ello y pues espero que juntos pues podamos adorar al Señor. Puedo oír tus voz llamándome, al desierto tú me guías, yo iré, y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor, si pierdo el control. Si en mi centro, si en la tormenta estoy, si en mi refugio, si mi fe se va, si mi esperanza. Y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Y en esta senda tú me acercarás, pues yo sé que tus promesas cumplirás. Fíjame al ritmo de tu corazón en este viaje, Señor, si pierdo el control. Sé mi centro, si en la tormenta estoy, sé mi refugio, por siempre tú, y si mi fe se va, sé mi esperanza. Y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Tú mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva, y tú mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva, y tú mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva. Si pierdo el control, sé mi centro, si en la tormenta estoy, sé mi refugio, por siempre tú, y
tú mi ancla. Si pierdo el control, tú eres mi centro, Señor. Si en la tormenta estoy, tú eres mi refugio y me cubrirás. Y si mi fe se va, eres mi esperanza. Y cuando ruja el mar, tú eres mi ancla y mi esperanza, Señor, no eres todo. Tú eres mi ancla. Amén. Qué bueno es poder saber que el Señor va a estar con nosotros en cada circunstancia, en cada momento. Y bueno, Él es nuestra esperanza. Y creo que si es nuestra esperanza, pues nosotros tenemos que tener fe siempre a lo que pues en su palabra también nos dice. Y yo creo que el Señor es bueno y Él pues nos escogió desde un inicio, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica esa fe. Anoche estaba compartiendo con los jóvenes, ¿verdad? Y este canto pues habla sobre esa fe, y es muy bonita la letra y quiero compartirlo pues en esta mañana con cada uno de ustedes. Y bueno, una fe sencilla. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica mantera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar los corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar y con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pabilo que humeja. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodar hacia la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Amén. Y es esa fe pues que nos da la esperanza de estar con el Señor algún día. Amén.
hermano y hermana, ánimo, sigamos confiando en todas esas promesas del Señor y sigamos siempre de pie con esa esperanza, ¿verdad?, de que en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Sol, por apoyar el ministerio y la fortaleza el fortalecimiento de esta reflexión bíblica. Siempre la adoración, la liturgia, siempre la alabanza es un recurso necesario, indispensable para que pues la palabra de Dios penetre en nuestras conciencias. Una verdadera adoración prepara el alma para recibir, para reaccionar a la revelación de nuestro Dios. Bien, quisiera que entráramos en un tiempo de comentarios y de compartir reacciones, básicamente tal vez no discusión sobre las preguntas, sino nuestras reacciones a la temática. Hemos hablado sobre palabras oportunas de esperanza. Hemos dicho que nuestra esperanza no es algo, sino es alguien. Pero algo de lo que se expuso quisiera que comentáramos, queridos hermanos. ¿Dónde está mi equipo pastoral? ¿Y dónde está? Y mientras ellos se conectan otra vez, yo quiero comentar algo. Qué bueno, nuestro hermano Ángel Bámaca nos está siguiendo y ha comentado ahí que la violencia no está permitida para nosotros, y yo creo que eso es importante. No está permitida la violencia, más sí hacer ver las injusticias, esto sí. De hecho, ese es el papel de los profetas. El papel de los profetas no era hacer justicia, el papel de los profetas era denunciar el pecado y anunciar la salvación de parte de Dios. Por los débiles por amor a los débiles hay que denunciar pues la injusticia, por los desprotegidos, la desigualdad, para buscar de Dios la restitución. Qué bien, querido Ángel, porque esta es una verdad que hay que acuñar. Ahora que dicen, bueno, también, ¿quiénes más han comentado alguna cosa que hayan visto ahí, hermanos pastores? Si ustedes han leído algo que, bueno, María Lubia dice, Dios es nuestra esperanza. Pues sí, no, nuestra esperanza es alguien, y ese alguien es el mayor, el superior, el todopoderoso Dios. Él es nuestra esperanza, en Él confiamos porque Él pelea por nosotros para darnos la victoria. Sí, eso es muy cierto. A veces uno piensa que una persona, por débil, por desprotegida, por no tener recursos, cómo defenderse, está sola. Eso no es así. Dios es el león que ruge por su pueblo, lo defiende y a su tiempo hará su justicia. Gracias, hermana María Lubia, por comentar esos detalles. ¿Qué más, hermano Wilkin? Vamos con usted, que está al centro de la pantalla. Claro, hermano. Sí, estaba yo pensando, hermano, realmente, pues, qué confortante es, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios, y precisamente en este libro de Joel, todas esas injusticias que estaba sufriendo el pueblo, y pues viene Dios y pues también lo reclama, ¿verdad?, y aplica su justicia, ¿verdad?, y contra aquellos pueblos que estaban oprimiendo a su pueblo, al pueblo que él había adquirido. Y estaba yo pensando en la primera pregunta que se planteaba ahí al inicio, y tal vez contextualizando lo que hemos estudiado esta mañana, ¿en quién está la esperanza de este pueblo en crisis de vida o muerte? Y sabemos todos de que estamos pues pasando una situación muy difícil, no solamente acá en nuestro país, Guatemala, sino que alrededor del mundo, donde estamos escuchando de muerte y de tantas cosas, ¿verdad? Sí. De repente estamos ya desesperados, ¿sí? Y pues muchas veces hemos escuchado mensajes y como este que hemos escuchado esta mañana, ¿verdad?, en cuanto a que Dios es nuestra esperanza, pero de repente en medio de la crisis se nos olvida realmente que Dios está ahí para protegernos, para luchar por nosotros, ¿sí? Quizá hoy día, pues en algunos está la esperanza en aquellos 1,000 quetzales que se ha ofrecido, ¿verdad? No sé en qué otras cosas podría estar su esperanza, ¿verdad?
¿sí? Entonces, yo diría de que acá es el momento donde nosotros debemos de tomarnos de la mano de Dios, confiar en sus promesas grandes de que Él nunca nos va a dejar, ¿sí? Porque estamos confiando en nuestro salario, ¿sí? Y de repente no hay, pues, ¿ya? Entonces, yo creo de que aquí es cuestión de decirle, Señor, aquí está todo en tus manos y protégeme, cuídame, ¿verdad? Así es, hermano Wilkin. Esta es nuestra esperanza, ya lo cantó también Solveig. Solveig, que de hecho la fe genera esperanza. Y sí, los de los abuelitos oímos que así decían, lo último que muere es la esperanza, y nos enseñaron a creerlo, ¿verdad? Lo último que se acaba es la esperanza, pero bueno, cuando la esperanza es Dios, si Dios no acaba y no muere, entonces nuestra esperanza no muere ni acaba. Me gusta que como a veces, y seguramente continuamente, los pensamientos de Dios superan nuestros pensamientos. Porque si ahí a nivel familiar, popular, aprendimos que lo último que muere es la esperanza, entonces esa esperanza no puede ser Dios, porque Dios no muere, ¿verdad? Entonces, interesante. Hermano Raulito, ¿qué reacción hacia lo que hemos Muy presentado? bien, yo creo que viendo ya los 3 capítulos, ¿verdad? De la secuencia que usted llevó de la enseñanza, yo he percibido que Joel es un libro, bueno, profético, ¿verdad? Que pertenece a los profetas menores, pero me llama mucho la atención, es histórico por una parte, pero también por otra parte es contemporáneo. Es contemporáneo. Por la situación, pues, que Joel trata la manera de desarrollar la temática el día del Señor. El día del Señor. Pero el día del Señor está precedido, ¿verdad? Por juicios, ira, devastaciones, plagas, bueno, un montón de aspectos que Joel menciona. Y esto es a causa, pues, de la desobediencia, como usted lo explicaba en esta reflexión ahorita, por la desobediencia del pueblo de Israel. Y Dios castiga, pero también, como vimos, es misericordioso. Y dentro de la misericordia están las palabras de promesa para el pueblo de Israel, porque Dios va quizás, ¿verdad?, a tratar muy fuertemente con el pueblo de Israel, pero a la vez también hay promesas muy especiales para el pueblo. Y como bien lo decíamos, ¿verdad?, hay esperanza también para el pueblo de Israel. Si es histórico y contemporáneo, entonces lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, como por ejemplo el aspecto climatológico, ¿verdad?, las diferentes pestes, los terremotos, y precisamente anoche hubo un temblor, ¿verdad? No sé si ustedes lo sintieron. Y todas estas cosas así por el estilo, nosotros no tenemos que estar ajenos a esta situación que se está viviendo. Sin embargo, hay una promesa, que Dios cuida de su pueblo, pero quiere un pueblo también comprometido, un pueblo obediente, un pueblo que realmente viva una vida que le agrade a nuestro Dios. Es interesante el libro de Joel, de veras me llama a mí mucho la atención, y esperamos que en su oportunidad podamos sacar algunas conclusiones, algunas enseñanzas, más que todo de aplicación, ¿verdad?, escatológica, que es interesante a la luz, como usted lo mencionó, del Nuevo Testamento. Sí, hermano Raulito, gracias por compartir estas inquietudes. Yo sé que usted y yo
e incluso Wilkin, aunque Wilkin por su juventud creo que ha recibido una teología, una escatología más progresiva que la que nosotros aprendimos. Hay un dilema en cuanto a los propósitos de Dios para Israel como nación, y algo de eso vamos a adentrar. De hecho, Joel no se terminó exponiendo los primeros 3 capítulos. No. Este estudio nos está presentando la oportunidad de hacer un examen, acuñar ciertas teologías desde la profecía. Por ejemplo, una pregunta importante sería, ¿qué enseña Joel en cuanto a la teología? ¿Cuáles son los aportes de Joel, por ejemplo, para la teología propia? ¿Quién es Dios? ¿Qué aporte tiene Joel para la cristología? ¿Quién es Cristo desde Joel? ¿Qué aportes tiene Joel para la eclesiología? ¿Cómo se desarrolla la iglesia a partir de un pueblo que se llama Israel? Ahí es en donde vamos a tener que renunciar a la idea de que Israel tenga otra esperanza que no sea Jesucristo. Si Jesucristo, el príncipe de la paz, vino a derribar las paredes de separación e hizo de ambos pueblos, el pueblo hebreo y el pueblo gentil, un solo pueblo, Dios no tiene planes para Israel aparte de planes para la iglesia. Dios tiene solo un plan escatológico y es para su pueblo. Pero el pueblo de Dios ya no es el Israel antiguo, es el nuevo Israel, compuesto de judíos y gentiles. Ahí entra, entonces aquí el pueblo ya no es Israel, es el nuevo Israel, que es la iglesia. Y ahí es en donde tenemos que cuidar de ver cómo la teología del Nuevo Testamento nos enseña el destino de Israel. Y por eso ahorita yo les voy a dejar una agendita de estudio. Vamos a hacer un estudio tipológico y les presento aquí un libro de Eugenio D'Angelis. Este libro de Eugenio D'Angelis, a ver, no se mira desde ahí, a ver cómo lo ubico, ahí. Habla de las tipologías. Gracias, Luz Bardito, por estar atento, estoy muy cerca. Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, cristología y tipología bíblica. La tipología es una necesidad para interpretar temas como Israel, como Sión, como Jerusalén. Entonces, la agendita que quiero dejar es que si queremos saber cuál es el destino de Israel y cuál, pues habrá que ir a Romanos capítulo 9, 10 y 11. Esos 3 capítulos de Romanos responde preguntas como, ¿ha desechado Dios a Israel? Claro que no lo ha desechado. Pero Israel puede ser salvo por ser Israel. Un judío puede reclamar salvación solo porque él es hijo de Abraham. Dice la palabra que Dios puede levantar muchos hijos de Abraham aún de las piedras. Entonces no se trata solo de ser judío, se trata de ser un judío hijo de la fe de Abraham, que confió en Jesucristo, que confió en la revelación de Dios. Entonces va a ser interesante este estudio para ver la teología que nos permite desarrollar desde el Nuevo Testamento Joel. Joel nos va a servir de un trampolín para llegar a esos temas. Tengo otro libro muy importante que voy a terminar de estudiar, creo que lo llevo leído hasta la mitad. El autor es Jürgen Moltmann, es un alemán. Él escribió sobre la teología de la esperanza. Él propone que en la Biblia la escatología se debe explicar en términos de esperanza. La teología de la esperanza. Un acercamiento, es un alemán, ya saben que la cuna del protestantismo es Alemania, que los alemanes han desarrollado una teología muy profunda. Tenemos justamente Lutero es alemán, y estos alemanes nos han dado una herencia de teología bien desarrollada y bien sustentada. Yo creo que vamos a estudiar esos temas y tengo la confianza que el libro de Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento, que cita a Joel en algunas partes, nos va a dar buenas pautas para aprovechar y descubrir cuál es la relevancia de Joel para nuestros tiempos. Raulito ha dicho algo interesante que tiene que ver con la historicidad y la contemporaneidad. Siendo Joel un libro histórico,
que tuvo un significado en el pasado, tiene repercusiones para este tiempo, porque entendí que cuando habla Raulito de contemporaneidad, está hablando de cómo Joel habla a este tiempo, contemporáneo, a nosotros. El mensaje de Joel se hace contemporáneo para nuestros tiempos, tiempos de crisis, de muerte. Wilkin resaltaba mucho la primera pregunta cuando decíamos en este contexto de vida o muerte, ¿quién es nuestra esperanza? Pues es Dios, y esa esperanza crece en la medida que oímos la palabra, y esa palabra genera fe en nuestros corazones, como cantó Solveig hace un momento. En términos de aplicación, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo esta reflexión que no deben ser solo ideas, no deben ser solo palabras, cómo esta reflexión nos invita a tomar en serio ciertos principios de vida, ¿verdad? Los principios de vida. Hemos hablado de la justicia de Dios, de la venganza de Dios, del futuro glorioso en que Dios va a morar con su pueblo, y que cómo Dios defiende a su pueblo, mi pueblo, mi herencia, mis cosas preciosas, dice Dios cuando se queja de cómo Egipto se llevó las cosas valiosas del templo de Jerusalén. Entonces, Dios, a pesar de que está enojado con Israel por la terquedad y la desobediencia, no deja de llamarlo mi pueblo. Eso llena de mucha esperanza, porque hay mucha gente que se siente ya abandonada por Dios, ¿no creen? Hay gente que se siente, pues, como que ya Dios me dio la espalda, yo le fallé a Dios, yo creo que no voy a volver a agradar a mi padre siempre va a estar enojado conmigo por lo que hice o por lo que no hice, por mi frialdad, por mi falta de devoción. No, hombre, Dios siempre está allí como padre, rescatando a su hijo y atrayéndolo a su corazón. ¿Un comentario final, hermanos? O con la pregunta de hoy en día, ¿dónde está tu Dios? Es una pregunta que la gente se hace, pues, ¿verdad?, en medio de esta situación. Sin embargo, hermano Oscar, yo veo en Joel una motivación muy fuerte acerca de lo que en el capítulo 2, ¿verdad?, de lo que el pueblo de Israel, pues, ¿verdad?, en su tiempo, debería de haber tenido un sentido, pues, muy fuerte en cuanto a su arrepentimiento, para que la misericordia de Dios, ¿verdad?, se manifestara de una manera muy, muy especial, porque viendo la enseñanza, pues, la exposición suya, pues ahí vemos nosotros no solo una restauración material, como usted lo dijo, ¿verdad?, en su exposición, y Dios desea una restauración también, ¿verdad?, espiritual para el pueblo de Israel, ¿verdad?, y deseaba también una restauración, como decimos, nacional, en lo que concierne, pues, al pueblo de Israel. Yo creo que también es una motivación también para la iglesia hoy en día, ¿verdad?, que si estamos viviendo no correctamente, pues, que nosotros podamos volver a Dios, ¿verdad? Dios tiene misericordia con sus hijos, tiene misericordia para su iglesia, ¿verdad? Y esto es algo muy importante que nos llama mucho la atención desde la perspectiva de la reflexión que usted dio, ¿verdad?, durante esta serie de enseñanzas. Sí, hermano, pues yo quizá mi aporte ya para ir finalizando, ¿verdad?, sería en cuanto a la justicia de Dios. Y es que la verdad es que como humanos nos cuesta muchas veces dejar que Dios actúe por nosotros. Cuando de repente se han levantado muchos en contra de nosotros, en contra de su pueblo, ¿verdad?, y nosotros queremos de repente tomar esa justicia o reclamar nuestros derechos, ¿verdad? A veces nos cuesta. No que no lo hagamos, estoy de acuerdo con el comentario que nos hacía nuestro hermano Ángel ahí, ¿verdad? Pero yo creo de que es bueno hablar, reclamar nuestros derechos, pero saber cómo hacerlo también en el temor de Dios, pedirle mucha dirección a Dios, ¿verdad?, para poder hablar, para abrir nuestra boca, que
sobre todo lo que vamos a decir, pues glorifique el nombre de Dios, ¿verdad? Pero ahí creo yo de que hay muchos que o cometemos errores, ¿verdad? Y también yo me incluyo porque de repente en el momento de las injusticias que otros están haciendo en contra de nosotros, nosotros reaccionamos, ¿verdad? Y de repente ahí fallamos, ¿verdad? Entonces, creo yo de que es algo con lo que deberíamos de luchar, dejar que Dios actúe por nosotros, así que hacer lo que dice la Escritura, ¿verdad? Guardar silencio y esperar a que Dios actúe. Hemos aprendido con usted, hermano Oscar, de que van a haber ocasiones donde debemos dejar pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Y en lo personal yo lo he experimentado, he visto cómo Dios me ha defendido en muchas ocasiones. Excelente. Yo creo que sí, eso es lo que tiene que ayudarnos a tener una actitud correcta, porque como discípulos de Jesús, como que estamos llamados a hacer todo lo que Jesús hizo y dijo, y que si esto lo dijo Jesús, yo lo puedo decir, si esto hizo Jesús, yo lo puedo hacer. Y es que estaba, mientras usted hablaba de la actitud con que habremos de, por ejemplo, denunciar las injusticias. Todos recordamos el episodio de Jesús purificando el templo. El más violento para presentar eso es Juan. Juan menciona que Jesús tomó un hacial, un lazo, y amenazante hizo le dio vuelta a las mesas de los cambistas y liberó las palomas y todo aquello que vimos. Y uno podría decir como que es un arrebato de ira, o qué le pasó a Jesús ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que la indignación por lo injusto tiene un lugar, pero yo creo que una cosa es sentir indignación, y habremos de recordar las palabras de Pablo: airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, tenemos chance, porque somos humanos, y derecho de enojarnos, pero tenemos que cuidar que el enojo no nos lleve a la ofensa, como usted decía, que hay que pasar por alto muchas veces, y al pecado que pudiera conducirnos una ira descontrolada. También habrá que recordar a Pedro también, que dice: santificad a Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de vuestra esperanza. Entonces tenemos buenas directrices de cómo tener una actitud correcta, porque no podemos tampoco callar. Hay ciertos silencios culposos que podría Dios preguntarnos: ¿y por qué te callaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste? Entonces yo creo que hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar, pero hay tiempo en donde no hay que callar, más si se trata de injusticia y se trata de defender al débil, defender al oprimido. Entonces, pero hay modalidades y hay formas, creo yo. Yo creo que ahora que vamos a ver a Joel desde una perspectiva más teológica, ver cuáles son los aportes de Joel para la escatología, para esto, ahí vamos a ir acuñando más lo actitudinal, o sea, no solo la idea, no solo el conocimiento, sino la actitud que nos debe cambiar y transformar la palabra bendita de Dios. Gracias por sus buenos comentarios. Creo que, no sé si Raulito tiene algo antes, porque quien va a cerrar nuestro programa hoy es hermano Wilkin. Si tiene algo que para cerrar, yo quiero bendecir a la Iglesia Luz y Verdad, a la Iglesia Jesús el Buen Pastor allá en Guatemala, a la Iglesia Jerusalén y Ebenezer en Quiché, a la Iglesia La Vida Verdadera en Mentón. Nos están siguiendo de varios lugares, y yo espero que todos estemos siendo bendecidos. La bendición del Señor sea con todos, que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Hasta luego. ¿Algún saludo ahí, hermano Raulito, ya para finalizar? Porque ya luego yo me quedo pues con alguna información para la iglesia y cerrar con una oración, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque, digamos, en las Margaritas no solo están escuchando, sino que también se reúnen como familias, como grupos, para llevar la secuencia del estudio que estamos llevando, y eso
me alegra mucho, pues, ¿verdad? Y la misma situación también, los hermanos de San Cristóbal llevan la secuencia también de la enseñanza, así que eso satisface porque muchos hermanos del estado de Chiapas, pues, nos están viendo, están llevando la secuencia de las programaciones de la iglesia. Y ahí les felicitamos y envío un saludo, pues, para todos los hermanos de Chiapas, ¿verdad? Y un saludo, pues, muy especial para los hermanos de la iglesia Luz y Verdad. Muy bien, entonces, hermanos, pues ya para ir finalizando, agradecerles por esta sintonía. Esperamos seguir contando con ustedes para que podamos juntos seguir alimentando nuestra vida espiritual. Yo creo de que hoy hemos aprendido bastante y estamos retados para seguir enfrentando la situación que estamos pasando acá en nuestro país. Oremos mucho y no olvidemos tenderle la mano al necesitado. Yo creo de que esta es oportunidad como iglesia, como hijos de Dios, pues colaborar con muchas personas que lo necesitan. Así de que ánimo, hermanos, y también no olvidemos las ofrendas para nuestra iglesia. Usted puede llamarnos, comunicarse con nosotros, si no hay que salir, pues vemos la manera, la forma en cómo usted puede hacer llegar esa ofrenda. Hoy hay muchos mecanismos fáciles para poder hacer llegar su ofrenda. Quizá usted maneja una cuenta virtual, pues por medio de eso también podría hacer sus ofrendas a la iglesia. Así de que bendiciones para cada uno de ustedes. De aquí nos vemos hasta el día martes. El día martes, por favor, a las 6 de la tarde, esté usted pendiente porque tenemos un momento ahí de oración. Y el día jueves a las 6 de la tarde también el estudio bíblico. Y el sábado sí cambiamos el horario a las 8, hemos considerado de que es una buena hora para que hayan varios jóvenes pues que estén conectados siguiendo la transmisión. Y el domingo nuevamente a esta hora a las 10 de la mañana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por los comentarios. Ahí nuestro hermano Luzbardo, pues es la persona que nos está apoyando. Él es el que va colocando los comentarios, los saludos ahí en las pantallas y agradecemos bastante la colaboración de hermano Luzbardo también. Oscar con su esposa, gracias porque han estado siempre dispuestos ahí para colaborar también. Hermana Sol, bendiciones para tu vida. Y así pues nos gustaría también ir involucrando a otros hermanos de la iglesia para hacer este tipo de transmisiones. Nos gustaría de que usted se comunique con nosotros si tiene ese deseo en su corazón. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para finalizar. Amantísimo Señor, gracias. Gracias te damos por que tú has sido fiel, tu amor tan grande para con cada uno de nosotros. Hoy, Padre Celestial, estamos convencidos, Padre bendito, de que tú sigues al pendiente nuestro. Tú nos proteges, tú nos guardas, Padre Celestial. Queremos pedirte, Padre bendito, perdón porque muchas veces hemos dudado de ti o quizá hemos olvidado la promesa tuya, Padre Celestial. Pero sabemos de que tú, así como actuaste en aquel entonces con tu pueblo para protegerlo, para impartir esa justicia contra las injusticias que se están cometiendo contra tu pueblo, Dios, así vas a actuar tú hoy día, Padre Celestial. Ayúdanos a comportarnos como tú quieres, Padre Celestial, a reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas, Padre bendito. Te lo pedimos, Padre Celestial, bendice a la iglesia en general, Padre Celestial. Gracias te damos, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.